Aquí lo que nos interesa es el texto masorético, que es el texto que se utiliza hoy para la traducción de las Biblias, o el texto que asumen los judíos, y resulta que si lo comparamos con Qumran hay estas grandes diferencias. Eso es lo importante, porque que haya variantes entre los textos masoréticos mínimas, pues bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? Pero estas variantes comparadas con Qumran, esto es lo importante, porque esto sí que indica a los expertos de cómo fue la historia de la transmisión del texto, y en el siglo II hasta la época de Jesús el texto era vivo, no se tenía esa noción de un texto sagrado que no se puede tocar. Pues sí, se tocaba, se agregaba. Y ya ni contarte lo que ocurrió antes, porque cuando hablamos del texto estándar que crearon los fariseos, basándose en todos estos textos que circulaban, realmente estos textos no cuentan una historia totalmente diferente. Bien, tenemos estas variantes porque tienen esta connotación mitológica, etcétera, etcétera, pero no cuentan historias totalmente diferentes. Entonces, este texto es una recensión de lo que supuestamente escribió Esdras. Y Esdras utilizó textos más antiguos, los pasó por el filtro monoteísta, etcétera, etcétera. Pero es que luego tenemos los arreglos de la escuela deuteronomista en estos textos. Y por poner un ejemplo, el libro de Isaías en realidad son 3 autores de diferentes épocas, el proto-Isaías o el Isaías anterior al exilio, el Isaías del exilio y el que sería el Deutero-Isaías, el Tito-Isaías después del exilio. Entonces tenemos mínimos 3 autores, pero es que luego en los propios libros se ven arreglos. Por ejemplo, lo que llamamos el Isaías anterior al exilio, pues resulta que tenemos un capítulo que ahora no sé exactamente cuál es, que se denomina el Apocalipsis de Isaías. Y viene en el libro de Isaías, pues, supuestamente anterior al exilio, pero ese texto, ese Apocalipsis de Isaías, es un texto que se escribió después del exilio. Entonces, a los textos constantemente se le ha metido mano por unos y por otros.